La religión se nos ha quedado obsoleta por sus dogmas, por las reglas. El ser humano tiene o tenemos esta tendencia a buscar un poquito más allá. Yo vengo de una mente súper científica, pero hay que ser suficientemente humildes para darnos cuenta de que hay cosas que no podemos explicar bajo ese prisma. Si tú a un niño tú le dices lo que sea, bueno y malo, no se lo va a cuestionar, se lo va a creer. Marian Rojas utiliza una metáfora que a mí me gusta mucho, la grabadora infantil. El niño graba todas las voces que está escuchando y luego, a partir de los 7, le damos al play. Y es esa voz que tenemos en la cabeza. Por eso es tan importante tener un diálogo bonito y constructivo con los niños. Qué bien explicado. Pues me he levantado con el pie izquierdo o me ha mirado un tuerto. Sales a la calle en una frecuencia baja y vas a sintonizar con las mismas frecuencias, como si fuéramos radios. Intento recomendar a todo el mundo, sube tu frecuencia. ¿Cómo? Agradece. Vuelvo a tirar de la ciencia. O sea, lo que estoy diciendo no tiene nada de esotérico, es ciencia. ¿Consideras que a lo mejor el cambio es siempre a través del sufrimiento? El sufrimiento es el punto de inflexión que te impulsa a decir no, yo así no. Yo siempre animo a todo el mundo a no quedarse en ningún lugar que no quieran estar. El amor, ¿tú lo puedes medir? No. ¿Lo puedes ver? No. ¿Dudas que exista? No. Hay cosas que no podemos medirlas, no podemos observarlas, pero que no cuestionamos si existen o no. Tenemos mucho camino por recorrer. Te he preguntado si las emociones se cronifican, pero ahora quiero preguntarte si las emociones se heredan. Un momento, antes de comenzar el podcast, déjame decirte que si te interesa el desarrollo personal y conocer más sobre autoconocimiento, en la descripción te dejo el enlace a mi nueva plataforma Zen Vibes Studio, donde trabajamos en profundidad el tema del autoconocimiento con ejercicios y con herramientas para poder llevar a cabo ese cambio que quieres en tu vida. Nos vemos dentro. Y ahora sí, te dejo con el podcast. Bienvenidos y bienvenidas a Zen Vibes. Hoy tenemos un nuevo episodio. Y tenemos con nosotros a Begoña del Campo. Ella es psicóloga especializada en neuropsicología. Bienvenida, Begoña, ¿cómo estás? Hola, Noelia, estupendamente, muy contenta de estar aquí contigo hoy. Que además vienes de Mallorca. Vengo de Mallorca, gracias. Sí, la gente va y yo vengo de Mallorca. Bueno, antes que nada, para la gente que no te conozca, cuéntanos un poquito pues quién eres, de dónde vienes sí. Y a qué te dedicas actualmente. Bueno, yo soy Begoña del Campo, soy psicóloga, me dedico a la psicología y bueno, me especialicé o hice un experto en neuropsicología. Y me encanta lo que hago y me encanta estar aquí contigo contándote cosas que tengo muchas ganas de explicar porque se salen un poquito de la línea de lo científico y eso me gusta mucho. Sí, vamos a tratar temas muy, muy, muy interesantes y muy profundos. Sí. Bueno, para que nos adentremos un poquito en tu mundo de la psicología, cuéntanos qué te hizo estudiar psicología. Bueno, principalmente, y esto suena muy cliché, ayudar a los demás. O sea, yo creo que hay una pregunta que todo ser humano se tiene que hacer y es ¿qué le falta a este mundo? Y la respuesta es lo que tú has venido a darle, ¿no? Es decir, yo creo que a este mundo le falta paz, a este mundo le falta equilibrio y le falta felicidad, bienestar y es lo que creo que puedo aportar y es lo que eso me impulsó, ese espíritu de ayudar a los demás me impulsó a estudiar lo que he estudiado y hacer lo que hago a día de hoy. Qué bonito, Begoña. Sí. Begoña, yo sé que eres una persona que relacionas mucho la espiritualidad con la psicología. Me gustaría que nos comentases un poco por qué es tan importante la espiritualidad en psicología para ti y cómo la definirías así de forma sencilla. Bien. La espiritualidad yo la defino como aquello que no podemos explicar con lo científico, ¿no? Es decir, lo que se sale de lo puramente científico. Entonces, hay que ser humildes y darnos cuenta que lo que nosotros podemos experimentar a través de los sentidos está muy limitado precisamente por estos sentidos, por los sentidos, ¿no? Hablábamos. Y claro, cuando tú analizas que hace unos 100 años, ponle 200 años, los que sean, pensábamos que lo que escuchábamos, lo que oíamos, era todo lo que se podía oír o escuchar. Sin embargo, ahora que tenemos instrumentos que miden las frecuencias, nos damos cuenta de que un perro puede escuchar frecuencias que un ser humano no. Entonces es cierto que la ciencia va avanzando, tenemos cada vez más evolución en ese sentido y no podemos explicar todo a través de los sentidos ni de la ciencia. Es decir, como decía Einstein, ¿no? Podemos percibir apenas la cola del león. El león completo se nos escapa totalmente a la percepción. Entonces yo creo que hay que ser humildes y darnos cuenta de que no podemos explicar todo desde nuestro punto de vista humano y por lo tanto ahí viene la espiritualidad para mí, que no tiene nada que ver con la religión. Es decir, la religión... Para mí tampoco. Nada. Es decir, la religión a día de hoy, bajo mi punto de vista,
se nos ha quedado obsoleta para la mentalidad occidental, para la mentalidad actual. Porque por sus dogmas, por las reglas, claro, por todo esto. Entonces sí que es cierto que, como decía Nietzsche, nos hemos quedado huérfanos de Dios, ¿no? En este sentido. Y el ser humano tenemos esta tendencia a buscar un poquito más allá. Y es eso lo que a mí siempre me ha movido a investigar. Yo vengo de una mente súper científica, pero entiendo que hay cosas, o hay que ser, bajo mi punto de vista, suficientemente humildes para darnos cuenta de que hay cosas que no podemos explicar bajo ese prisma. No se puede explicar todo por ahí. Y me gusta que hablemos de estas cosas porque, por ejemplo, a alguien que admiramos nosotras, tú y yo, que como es Nazaret Castellanos, por ejemplo, que está haciendo tantos estudios a nivel científico, ¿no? Y que estamos observando cómo esa espiritualidad influye, ¿no? En nuestra salud mental y emocional. ¿Cómo dirías tú que realmente está influyendo en este aspecto para las personas? Yo creo que podemos hacer mucho bien. Personas altavoz, como Nazaret Castellanos o como muchos otros, ¿no? Que acercan esta espiritualidad o más bien acercan la ciencia a la espiritualidad. Y nos damos cuenta de que cada vez hay más puntos de unión, más puntos de conexión. A día de hoy, la meditación, por ejemplo, está demostrado a través de máquinas de resonancia magnética funcional que se engrosa la corteza orbitofrontal, por ejemplo. Esto produce neurogénesis, esto hace que la persona sea menos reactiva. Entonces, algo que parecía algo muy esotérico antes, a día de hoy de esotérico no tiene absolutamente nada. Y cada vez la gente se quiere acercar más a esto, cada vez nos acercamos más a esto. Por lo tanto, la espiritualidad entendida como que hay aspectos del ser humano que no podemos explicar con lo puramente observable y con lo científico, y que esto tiene que ser reescrito a medida o actualizado, mejor dicho, a medida que se van descubriendo cosas, ¿no? Y eso es lo que le falta a la ciencia, flexibilidad. Sí. ¿Y cómo responderías, por ejemplo, a todas esas personas que critican, ¿no? O bueno, que consideran que la espiritualidad es una pseudociencia y no es relevante, por ejemplo, en la psicología? Bueno, desde la humildad, es decir, ya directamente, es decir, la espiritualidad, entendida como que no podemos explicarlo todo a través de la ciencia, es lo que permite precisamente salir de los dogmas y romper paradigmas. Yo creo que hay que ser humildes, no podemos explicarlo todo desde el conocimiento que tenemos, desde nuestro limitado punto de vista humano. No podemos explicarlo todo. Hay que ser humildes y hay que estar abiertos de mente para poder aceptar todo lo que la ciencia está descubriendo, que se están haciendo un montón de descubrimientos en los últimos años, que están pasando la revisión por pares, que significa que expertos en la materia supervisan todos esos trabajos y le dan el ok antes de publicarse, pero que no están trascendiendo, que no están llegando. Es verdad. No están llegando. Y es muy potente. Y todo eso puede dar muchísima paz, muchísima calma a las personas. Sí. Es interesantísimo yo le respondería desde contestando tu pregunta, Noelia, desde la humildad. La palabra es la humildad. Ser conscientes de que no sabemos, porque si somos conscientes de que no sabemos, miraremos. Y cuando uno mira, ve. Es capaz de ver, al menos. Y yo creo que al final la ciencia también va evolucionando, ¿no? Como tú has comentado, cada vez hay más datos que demuestran que no tenemos la capacidad con nuestra observación de dar una explicación absolutamente a todo. Entonces, ahora con tantos estudios que están habiendo, como hemos nombrado a Nazaret, se está demostrando, ¿no? Que hay muchísima más allá, ¿no? Mucho más allá, y que además conecta mucho con las tradiciones milenarias, con muchas tradiciones milenarias. Sí, es cierto. Es que es curiosísimo, pero hay cosas que tradiciones milenarias nos llevan, pues eso, miles de años diciendo, y que se han tachado pues de esotéricas o a científicas, y que la ciencia, y a mí esto me parece maravilloso, está acercando posiciones. Sí, está acercando posiciones, pero hay una parte del mundo científico que es muy reacio a ella, que no está abierta a la mente. Y bueno, puede haber también intereses, tampoco tal vez interese determinadas avances, ¿no? A nivel individual, porque eso perdería fuerza como colectivo, ¿no? Cierto. Es decir, eso tiene una lectura a muchos niveles, ¿no? Pero es verdad, hay una reticencia ahí, y es precisamente por una parte de ese mundo científico
de la física clásica newtoniana, que está para mí, es maravillosa, obviamente. Si tú vas del punto A al punto B a tal velocidad llegarás, vale, bien, explica muchas cosas del mundo físico, pero bueno, está la física cuántica que entra en un terreno ojo, que ahí tiene mucha tela que cortar. Sí, que ahora hablaremos mucho de física cuántica, pero sí que te quería preguntar antes de cuál es el rol de la meditación que antes has comentado y del mindfulness en lo que es la conexión espiritual y sobre todo también en el manejo del estrés y de la ansiedad. Sí, el tema de la meditación o el mindfulness, la meditación englobaría pues, más aspectos. El mindfulness pues, sería la atención plena o estar presente, es decir, sería como una partecita la meditación, tú eso lo sabes perfectísimamente. Que te va a contar, pero estas dos herramientas, que son herramientas muy poderosas, hay dos cuestiones que producen neurogénesis en el hipocampo, ¿vale? Que sería la meditación y el deporte, el ejercicio físico. El hipocampo es una parte del cerebro que lo que hace es modular la actividad de la amígdala. La amígdala es otra parte del cerebro que es el centro de las emociones. Hay una cosa que se llama, un episodio que se llama ataque por amígdala, que es cuando una persona brota en ira, por ejemplo, ¿no? Es un ataque emocional muy potente. Cuando meditas, hay más neurogénesis, hay más neuronas en el hipocampo. El hipocampo es el que tranquiliza a la amígdala, le dice, relájate. Esto se observa, si tú meditas durante 30 minutos en 2 meses, hay una neurogénesis ya observable, visible en el hipocampo. Esto hace que te vuelvas menos reactivo. ¿Esto es ciencia? Sí, esto es ciencia. Es decir, hay máquinas, la resonancia magnética funcional y otros instrumentos que miden la actividad, miden la neurogénesis, y esto es algo que a día de hoy ya no estamos hablando de que la meditación sea una herramienta para que la gente esté más tranquila, sin más. No, es que es un ejercicio. Igual que uno va al gimnasio y trabaja el músculo X, el que sea, cuando uno medita trabaja la mente. Entonces es algo que yo fomento muchísimo. Y de hecho, a mis pacientes, yo una de las herramientas que les proporciono es la meditación. Claro, hay gente que te dice, pero es que yo no he meditado en mi vida. Es que yo, ¿cómo voy a meditar? Te digo, tú no te preocupes porque yo te voy a hacer una meditación guiada a medida. Y yo con mi voz les grabo una meditación guiada y todos, sin excepción, me dicen, ostras, es que mano de santo. O sea, es que me quedo súper relajada, súper relajado. Nunca imaginé que pudiera meditar. Todos podemos meditar. Y no se trata de dejar de pensar, porque eso no va a suceder. El cerebro, igual que el corazón bombea sangre, los pulmones bombean aire, el cerebro está diseñado para bombear pensamientos, para enviarnos pensamientos. Entonces no vamos a poder parar esa corriente de pensamientos del todo. Vamos a hacer que se espacien entre los pensamientos y todo eso va a hacer que tengamos ese reducto, ese espacio de paz y al que acudir ante todos los estímulos de la vida. La atención está todo el tiempo fuera, porque evolutivamente lo hemos tenido que hacer así. Es decir, para defendernos de las amenazas externas, depredadores, etc., la atención ha tenido que estar enfocada fuera, pues, para los peligros. ¿Qué pasa? Que hemos desconectado de dentro, de la atención interior. Y esto es lo que necesitamos a día de hoy recuperar, el reconectar con esta observación interior. Eso es lo que está faltando. La gente lo nota, siente. Yo tengo mucha gente que me dice, es que siento vacío. Estamos desconectados, están desconectadas las personas. Hay que volver a conectar con esa parte, con ese reducto que nunca debimos abandonar, pero que evolutivamente nos ha servido para mantenernos o conservarnos como especie. Eso es súper importante. La meditación, insisto, es una gran herramienta para ello. Me encanta que hablemos de esto como psicóloga que eres, profesional de la mente, porque al final, efectivamente, yo creo que cuando una persona se pone simplemente, aunque sean 5 minutos, a meditar, ya les viene bien. Hace poco te comenté que hice un curso con Nazaret Castellanos. Hola Nazaret, si quieres venir al podcast, estás invitadísima. No, pero es verdad que Nazaret hice el curso con ella sobre la respiración, en la influencia que tiene hacia el cerebro. Bueno, era la respiración y el corazón. Sí. Concretamente, exactamente decía lo que tú acabas de decir, ¿no? Que esa respiración voluntaria influía a 4 partes del cerebro, que era la zona de la amígdala, era una de ellas, era las emociones, la atención, la memoria y el quién soy.
sea, sobre bueno. la cuestión que te Sí, planteas de quién sí, soy, sí, en sí. esa parte del cerebro que la cuestiona, influían estos 4 aspectos de nuestro cerebro. Efectivamente, no en todo el cerebro, pero sí en estos, ¿no? En estas partes. Entonces, Nada más y nada menos. vaya, por eso te digo que es que dices, es que Imagínate. mejora, claro. Tú al final, cuando estás meditando, ¿no? Ves que tienes esa claridad mental. A la larga que vas meditando, te das cuenta de la claridad mental que tienes, ¿no? Que al final, como también tienes la mente mucho más relajada, yo creo que también enfocas, ¿no? Todo lo que llevas a tu día a día como que de una forma muchísimo más calmada, más atenta, con Menos reactiva. La Efectivamente. persona mucho menos reactiva. Sí. Y se ve en resonancia magnética funcional, además, Sí. que los meditadores, sobre todo, la parte que más se enciende, se apaga en general bastante, es decir, se modula muchísimo la actividad cerebral en general, pero sobre todo hay más actividad en el córtex prefrontal, que es el de la creatividad. Sí. Entonces, es que es una herramienta maravillosa a todos los niveles. Y lo que es cierto, Noelia, es que cada vez hay más personas menos reacias. Es decir, Sí. antes era una herramienta que la gente le sonaba como muy... Hierbas. Totalmente. Y ahora es algo que la gente a la que se lo propones, y a mí acuden al psicólogo, Sí, sí. y se lo propones y a nadie le parece descabellado. Es más, lo incorporan y te dicen, qué bien me está viniendo. Pero es curioso que empiecen a hacerlo porque ahora ya los doctores ya empiezan a decírtelo. Practica yoga, practica meditación. Ha habido pero muchos valientes ahí. Claro, pero si no lo llegan a decir, la gente no se adentra tanto, ¿eh? Claro, porque hay una persona de autoridad o con autoridad, aunque sea académica, o académica mejor dicho, que está diciendo, señores, que esto funciona bien. María Alonso Puig. Efectivamente. Es un gran referente. Marian Rojas. Es decir, estamos hablando de gente con un bagaje profesional potente y que están siendo pioneros y muy valientes porque están abriendo puertas a mucha otra gente para que hablemos y digamos las bondades de esta gran herramienta, entre otras, porque ya no solo es esta. Existen otras, información y herramientas que son muy, muy válidas, pero sí, ahí ha habido gente valiente y gente que está abriendo y está haciendo muchísimo bien. Muchísimo bien. Y tú eres una de las valientes que como psicóloga pues difundes, ¿no? También la importancia de la espiritualidad en este campo. Sí. Otro de los temas que a ti te encantan, te apasionan y que también los llevas mucho a tu práctica diaria es la física cuántica. ¿Nos podrías definir de forma muy sencilla lo que es la física cuántica, por favor, Sí. y cómo lo relacionas en la psicoterapia? Bueno, lo primero de todo es, voy a intentar aterrizarlo al máximo. Es un tema que es complicado aterrizar del todo, pero lo voy a intentar, ¿vale? Bueno, yo primero voy a contextualizar cómo llego yo a esa inquietud de investigar eso y en qué momento. Allá por el año 2002 fui al Corte Inglés, he quedado como la abuelita, en el año 2002. Hace 2 días, no. Sí. No. Fui al Corte Inglés a comprar un libro. Siempre me ha gustado mucho leer, investigar, etcétera. Y de repente, pues yo creo que los libros tienen un alma que nos llaman. Entonces de repente hay uno que no sabes muy bien por qué, pero te llama más la atención que el resto. Y dices, me ha elegido, ¿no? Es algo un poco poético, pero yo lo veo así. No, pero es verdad. Yo lo siento así. Entonces, de repente un libro me atrajo mucho. Se llamaba La Matriz Divina. Que el título era muy raro. Además, yo vengo, insisto, de una mente muy científica. Una mentalidad que yo necesito o necesitaba analizarlo todo. Entonces, aquello, Tridivina, el título, pero luego vi que era de física cuántica y yo dije, voy a darle una oportunidad. Era La Matriz Divina de Greg Braden, ¿vale? Este es el autor. Me lo llevo a casa, me pongo a investigar acerca de esto y de repente todo me sonaba a verdad. Todo para mí era como, Dios, esto es verdad. Y esto tengo que contarlo. ¿Qué sucede? Que luego en el año, si no recuerdo mal, en el 2006 salió El Secreto y toda esta parafernalia yankee que se cargó todo lo que es esa línea de investigación. Se la cargó precisamente por el marketing y ya perdió totalmente la credibilidad y ahora está resurgiendo estos últimos años de nuevo de mano pues, de gente como Bruce Lipton, Joe Dispenza, Greg Braden, que sigue en esta línea de pensamiento. Entonces esta gente, todos estos autores, a día de hoy están ayudando muchísimo a muchísimas personas a partir de esta parte de la ciencia de la física cuántica que voy a explicar un poco e intentar explicar de la manera más sencilla posible. Bien, ahora voy a contarlo muy, muy sencillo, ¿vale, Noelia? Imagínate, esto es la mesa, esto es materia. Bueno, si tú coges la mesa o la materia y la descompones en partes más pequeñas, te encuentras la mesa, que serían las moléculas,
sería lo siguiente. Luego irían los átomos. Los átomos se dividen en protones, neutrones y electrones. Si yo sigo haciendo esa parte más pequeñita, me encontraría con los quarks. Y si descompongo eso, la parte más pequeñita que somos capaces de ver son los gluones. Bueno, pues los gluones son energía, tiras de energía. La teoría de cuerdas de energía, tiras. Eso es, si yo tuviera un microscopio gigante y pudiera ver la realidad a través de ese microscopio, lo más pequeñito que podría ver sería esas tiras de energía que son los gluones. ¿Qué sucede? Claro, eso quiere decir que todo es energía. Absolutamente todo es energía. Y como energía, ¿qué es? Es vibración. Todo vibra. Entonces, ¿por qué puedo ver yo esto como algo sólido y no como energía? Por la conciencia. Mi conciencia es la que hace que podamos percibir la realidad como sólida. Ahí está el experimento de la doble rendija, donde se hizo física cuántica famosísimo, es el experimento de la doble rendija. Bueno, ahora las puedes explicar. Lo cuento de la manera más breve posible. Se cogió como una plancha con una rendijita y en el fondo había como una pantalla donde iba a parar, pues lanzaron una partícula y como era previsible, una partícula por una rendija atravesó como una partícula. Pero ¿qué pasa? Que luego pusieron 2 rendijas, lanzaron la partícula y lo que se reflejó aquí fueron no una partícula, sino 2. ¿Cómo había atravesado esa partícula? Como onda. Qué fuerte. Es decir, una partícula, si tú la lanzas y hay un agujero, se cuela por ese agujero y pasa como algo, como partícula. Pero si hay 2 agujeros, se comporta como una onda. O sea, pasa por los 2 a la vez. Interesante. Pero rizamos el rizo. Resulta que si observas a la partícula se comporta como partícula. Pero si luego observas el resultado, se comporta como onda. Es decir, lo que hace que la partícula se comporte como onda, como partícula, es decir, como algo sólido, como la realidad es la conciencia del que observa. Si tú la miras, se comporta como algo sólido, como partícula, pero si no la miras, se comporta como onda. Es decir, lo que hace que percibamos la realidad como algo sólido y físico es la conciencia humana. Madre mía. Es esto. Entonces, a partir de ahí, tú dices, la realidad que percibimos, la percibimos como la percibimos, por el equipamiento mental que tenemos, por la conciencia. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Poderosísimas, poderosísimas, porque somos una conciencia interpretando una energía. Entonces ahí viene cuando, luego todo lo que estamos hablando, ¿no? de cosas que toda la vida, esa energía de esa persona o eso, dices, pero si es que además somos seres eléctricos. Si tú te paras a pensarlo, lo que mide la actividad del cerebro es el electroencefalograma, el electrocardiograma. Entre las células hay electricidad, es decir, somos seres eléctricos. Claro, la electricidad, ¿cómo se mide? En frecuencias, ¿vale? Que son sube y bajas, oscilaciones. Una frecuencia 3 sería 3 sube y bajas, 3 oscilaciones, 3 ciclos por segundo, por ejemplo. Una frecuencia 30 ciclos por segundo, o sea, mucho más rápido. Claro. ¿Qué pasa? Que las emociones bajas corresponden a frecuencias bajas. Las emociones como la tristeza, la ira, el miedo, ¿vale? Sin embargo, cuando hablamos de frecuencias altas, estamos hablando de emociones como el amor, la dicha, todo esto que llevan las tradiciones hablando todo el tiempo. Las frecuencias colapsan con frecuencias similares. De hecho, hay un refranero y todo, hay refranero para esto. ¿Sí? O sea, te dices, me he levantado con el pie izquierdo. Ah, sí. Claro. O me ha mirado un tuerto. O sea, tú sales a la calle en una frecuencia baja y vas a sintonizar con las mismas frecuencias, como si fuéramos radios, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo intento recomendar a todo el mundo? Sube tu frecuencia. ¿Cómo? Agradece, por ejemplo. Empieza el día agradeciendo. Si tú agradeces, subes tu frecuencia. Luego es más posible que conectes, porque indefectiblemente vas a conectar con frecuencias similares. Pero eso es un fenómeno electromagnético puro. Es decir, si somos eléctricos, somos magnéticos. Eso es Maxwell 1960, ¿vale? Es decir, la física, vuelvo a tirar de la ciencia. O sea, lo que estoy diciendo no tiene nada de esotérico, es ciencia, ¿vale? Si somos eléctricos, indefectiblemente somos magnéticos. Es la cara de la misma, son 2 caras de una misma moneda. La electricidad y el magnetismo son 2 caras de la misma moneda. No puede haber electricidad sin magnetismo, ni magnetismo sin electricidad.
Si somos seres eléctricos, también somos seres magnéticos. Qué fuerte. Sí, esto es súper O sea, interesante. me parece súper interesante. Sí, a mí también. A mí es algo que en esa época me llamó muchísimo la atención. Y tiene mucho sentido, y tiene sentido algo visceral, que dices, esto tiene sentido, pero es que es algo científico. Sí, Y está demostrado que el ser humano somos energía. Eso está demostradísimo. Está demostradísimo. Y me parece curioso todo lo que me estás comentando, ya bajándolo un poquito a tierra, ¿no? O sea, ya hablando en términos más normales, ¿no? Para que nos entienda todo el mundo. Al final, ¿cómo, lo que has dicho de si tú te levantas triste o te levantas contento, cómo vas manejando tu día según tu estado de ánimo, ¿no? Entonces, vale, me he levantado un poquito bajita, pues voy a intentar sacar el jugo de haberme levantado, de haber comenzado un nuevo día, de agradecer que vuelvo a ver el sol, ¿no? Porque al final creo que no somos muy conscientes realmente de que la vida se va a acabar y que al final... Que somos finitos, perdón. Sí, efectivamente, que somos finitos. Y que deberíamos estar agradeciendo cada día que nos levantamos, ¿no? Y si ya empiezas con ese chip, siempre pongo un ejemplo muy básico a las personas que vienen conmigo a coaching e incluso en yoga, y es que si tú te levantas, imagínate con el vaso medio lleno, pero te levantas como un poquito cruzado, ves el día y dices, está lloviendo y ya te empiezas a cabrear. Vas a hacerte un café y la cafetera está rota. Jolín, está rota el café, no sé qué, ahora me tengo que bajar, ¿no? Entonces te vas llenando. Antes de que comiences tu jornada laboral, tú ya estás con el vaso rebosando. Sin embargo, si tú te levantas y estás un poco cruzado, pero miras por la ventana, ves que está lloviendo y empiezas a decir, ay, está lloviendo, qué bonito, qué bien nos viene el agua, ¿no? Para la naturaleza. La interpretación. Fíjate qué bonita es la imagen, ¿no? Del día gris también, porque también tiene su parte bonita. Te vas a la cafetera, está rota. Bueno, no pasa nada. Así me bajo a la cafetería y veo a Pepe, que hace mucho tiempo que no me sirve un café, y así le doy los buenos días y desayuno fuera de casa, ¿no? Como que en función de la actitud que tengas, totalmente, tú vas a llevar tu día a día, ¿no? Justo. O sea, cómo interpretemos el mundo, pues tiene muchísimo que ver en cómo nos va a ir luego. Pero ya es eso, o sea, se puede explicar de muchas perspectivas. Esta que acabo de explicar, de la conexión, de cómo colapsan las frecuencias similares con frecuencias similares, es una lectura. Luego hay más, hay muchísimas imagino, más. ¿No? Hay incluso una adicción corporal a las emociones. Sí. Es decir, hay personas que son adictas a determinadas emociones y cuerpo necesita sentir esas emociones. Su cuerpo, hay gente que tú le dices, ¿quién serías si no te quejas? ¿No? Que enlaza una queja con otra queja, con otra queja. O gente con un talante más deprimido. O al final el cuerpo se vuelve adicto a los químicos que el cerebro segrega. Entonces provoca pensamientos. Es que es la bidireccionalidad. Hoy en día es clara, es decir, no solo envía mensajes del cerebro al cuerpo, es que el cuerpo está todo el tiempo mandando mensajes al cerebro. Entonces el cuerpo lo que hace es provocar, se vuelve adicto a las emociones, a determinadas emociones, y lo que hace es buscar, provoca que el cerebro busque situaciones que provoquen esas emociones y le den los químicos a los cuales es adicto. O sea, es que esto tiene unas implicaciones alucinantes. ¿Cómo se puede modificar esto? Haciendo otras elecciones. Primero siendo consciente, ¿vale? Lo importante es que la gente tome conciencia de todas estas cosas, claro. No para archivarlas sin más, sino para que se dé cuenta de que si tú por la mañana te levantas y se te cae la tostada para abajo, si no quieres que se te vaya luego todo el día en la misma línea, sepas que esa vibración la puedes modificar. Puedes modificar. Se me ha caído la tostada boca abajo, pero abro la nevera, tengo comida, hay gente que ni tiene, sí, es decir, el agradecer lo que uno tiene y relativizar lo que sucede y no entrar en un bucle de pensamiento negativo, porque eso lo que va a traerte son más situaciones para que revivas y vivas todo el tiempo en ese estado. Y es importante darse cuenta y salir de ese estado lo antes posible. Y qué fácil es entrar en bucle, Begoña. Total. Entramos en bucle en 0, Sí, porque el cerebro tiene unas rutas predeterminadas muy potentes y por ahí vas. Entonces, si tú eres consciente de que puedes modificar esas rutas,
creando. Yo siempre digo que no se puede olvidar, es imposible. Podemos sustituir. Claro. Es decir, el cerebro sustituye, el cerebro no olvida. ¿Y cómo lo hacemos? Generando nuevas conexiones, nuevas rutas neurales. Y te quería preguntar de lo que estamos hablando ahora, por ejemplo, si una persona, como tú has dicho, ¿no? que tiende a tener, o sea, a ser más depresiva o a ser más quejica o lo que sea, ¿no? Ese tipo de personas no creo que sea sencilla la palabra, ¿no? ¿Vale? Que podamos definir la actitud, pero esas personas pueden modificar ese pensamiento, porque conozco casos que les cuesta mucho y que cada X tiempo tienen unos bajones considerables. Sí. Y a lo mejor se tiran meses. Se puede, la neuroplasticidad, claro, sí, se puede. Se puede modificar, sé que obviamente con fármacos y demás se puede ayudar, pero yo te hablo sin fármacos. Sin fármacos, sí, se puede. De hecho, es uno de los trabajos que yo recomiendo, la sustitución, que no modificación, o sea, sustitución de creencias. O sea, lo primero es, la persona tiene que, yo siempre digo lo mismo, tiene que creer en lo que va a hacer, tiene que querer hacerlo y tiene que trabajar mucho, porque al final el cerebro tiene una inercia muy potente. Es que es un desajuste químico, ¿no? Total. Es decir, a ver, tenemos introyectadas unas creencias desde los 0 a los 7 años. De los 0 a los 7 años el cerebro se está moviendo en ondas teta, alfa, todo el tiempo, que son estados prácticamente hipnológicos. O sea, eso significa que es susceptible de introyectar cualquier creencia sin cuestionársela. Claro. Es decir, tú a un niño tú le dices lo que sea y no se lo va a cuestionar, se lo va a creer. Por eso es tan importante tener un diálogo bonito y constructivo con los niños, porque esos son los cimientos de su autoconcepto en un futuro. Marian Rojas utiliza una metáfora que a mí me gusta mucho y le llama la grabadora infantil. Es decir, es como de los 0 a los 7 años, si le dieras a grabar, hago así porque soy de cuando hacías así para grabar, ¿sabes? Le das a grabar y el niño graba todas las voces que está escuchando, todos los contenidos de las personas, lo que está oyendo, ¿no? Todas las creencias. Y luego, a partir de los 7, le damos al play. Y es esa voz que tenemos en la cabeza. Qué bien explicado. Es que es una metáfora brutal. Súper fácil de entender. Sencillo, ¿vale? De los 0 a los 7 no se cuestiona nada, lo graban, sin más, lo que sea. Bueno y malo. A partir de los 7, esa es la vocecilla que va a tener, porque empieza su sistema de creencias, se desarrolla, se empieza a cuestionar las cosas. Yo recuerdo a mis hijos el ratón Pérez, ¿vale? Un episodio de ratón Pérez que de repente, claro, ratón Pérez trajo un objeto grande de regalo y mi hija tendría 7 años o así, o cuando se le caen los dientes, no me acuerdo, por ahí, empezó. ¿Y esto qué pesa tanto? ¿Cómo puede un ratón tan pequeño? Y digo, fíjate, ya se empieza a cuestionar las cosas, claro. ¿vale? Sin embargo, cuando son más pequeñitos no se cuestionan nada, lo dan todo por bueno. Por lo tanto, es muy importante lo que se diga. El tema es que los 7 primeros años introyectamos esas creencias. ¿Podemos modificarlas luego? Que es la pregunta que me lanzabas. Afortunadamente sí. Lo que pasa es que hay dos maneras. Una, entrar eso se queda, digamos, el inconsciente, ¿vale? Se queda la parte inconsciente, que además es el 95% de los comportamientos nos vienen de esa parte. La buena noticia es que ese 5% del que sí somos conscientes puede trabajar ese 95%. Hay que abrir una puerta y entrar al subconsciente. ¿Cómo lo hacemos? A través existen hipnosis, por ejemplo, es una manera de entrar en el inconsciente, y luego la repetición, que eso es con lo que yo trabajo. La repetición lo que va a hacer es que si tú tienes tendencia a ir por un camino, tus programas mentales, tu cerebro es como un ordenador que se han puesto programas, ¿vale? Los hay estupendos, como caminar, perfecto, pero luego hay un programa, por ejemplo, que dice, es que eres malo en deportes. Y tú, como te lo has creído, pues toda la vida estás, es que no, yo no hago deportes, es que se me dan muy mal los deportes. Ya no le das una oportunidad a tu cerebro a demostrarte o deportes o matemáticas o el niño que se autodenomina torpe, ¿no? Entonces ahí la repetición sería introyectar un programa nuevo que sustituya al antiguo. Al principio es súper raro porque la gente se siente, no, pero a ver, si yo he sido mala en matemáticas toda mi vida, ¿cómo voy a decir ahora que soy buena? No, tú dilo, cada día, a través de una meditación guiada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando meditamos bajamos el cerebro a ondas alfa. Tú y yo, por ejemplo, estamos en beta, ¿vale? Está el beta alto, que estás mega estresado. El beta, que sería un despiertos, bien, como estamos ahora. Y luego el alfa, que es cuando bajamos a estados meditativos y más. Bueno, pues sería bajar el cerebro primero con la meditación a estados alfa, y cuando el cerebro está abierto a recibir información exterior, le metes la creencia nueva. Esto hay audios. Yo, por ejemplo, grabo audios personalizados.
¿vale? Con la creencia que tú quieras modificar. Esto se trabaja durante unas semanas. Y llega un momento muy bonito donde el cerebro ya no sabe qué camino coger. Es decir, te viene una situación y el cerebro dice, toda la vida llevo reaccionando así, pero es que ahora tengo esta respuesta. Y igual que cuando tú te rompes una pierna, te escayolan una pierna, se queda inmóvil y pierdes masa muscular y masa ósea, cuando tú dejas de usar un circuito neuronal, porque estás usando otro, este se retira. Y así es como olvidamos. El cerebro no puede olvidar sin más, puede sustituir. ¿Qué pasa si de repente volvemos a comportarnos como lo hacíamos antiguamente? Va a pasar, ¿eh? Es decir, esto puede pasar. Pues nos tenemos que perdonar y darnos cuenta de que por ahí de repente se te ha escapado, pero no pasa nada, vamos a seguir. Es como de repente una carretera con 5 carriles y tienes que coger un camino lleno de hierbas que tienes que ir cortando y de abrirte camino por una maleza que nunca has transitado. Va a ser raro, pero luego llegará un momento que como ya no voy por aquí, este circuito se retira y se crea un circuito nuevo. Y así es como modificamos las creencias. Me encanta porque estoy muy de acuerdo contigo. Bueno, yo tengo PNL, programación neurolingüística, y hablamos un poco también, ¿no?, de los mensajes que te mandas y efectivamente el tema de sobre todo el adjetivo que te pones, ¿no? Yo siempre me he puesto el adjetivo de soy una despistada, por ejemplo, y ahora intento no mandarme ese mensaje y cada vez pienso que no lo soy. Y además cuando tienes una responsabilidad, por ejemplo, un hijo, ¿te despistas? No. ¿Ves? Por eso, justo mientras me lo estabas diciendo, claro, lo estaba pensando. No, es que digo, qué curioso que con cositas de Leo no me despisto en absoluto y sin embargo en cositas mías a veces sí, porque yo creo que tengo todavía ese mensaje integrado. Ese mensaje integrado, tienes ese autoconcepto. Es increíble, sí. La reprogramación. El autoconcepto lo forjamos la programación durante los 7 primeros años. Sí. Esto a día de hoy ya sabemos cómo funciona. La gente tiene que entender que es posible cambiar y tiene que trabajar ese cambio porque es que te pega un giro la vida. Y ese es el kit, de que las personas entiendan, ¿no? De dónde venimos y de cómo nos creamos, ¿no? Sobre todo de cómo trabaja nuestro cerebro. Qué importante es este mensaje, Begoña. Súper. Sí. Yo creo que hay que dar esperanza a la gente. Hay muchas personas con un sentido vital escaso, nulo. Las personas están tristes y vacías muchas veces y pensando que no se puede cambiar, y sí se puede cambiar. Y hay un momento vital que yo me doy cuenta por la gente que me contacta, que trabaja conmigo, que puede estar en los 30, 40, 50. Hay un momento vital en toda persona donde la persona se cuestiona ¿qué estoy haciendo con mi vida? Hay un punto de inflexión que le mueve y le remueve muchísimo a la persona. Y yo creo que ahí, fíjate, ahora voy a poner, ahí es, o se pierde el brillo de la mirada o no, o se acentúa. Hay gente que ha perdido el brillo de la mirada y puede ser a los 40, a los 50, o gente con 80 años que los ves con ese brillo que todos los niños tienen. Porque los niños ya vienen de serie con ese brillo en la mirada, el adolescente lo tiene porque tiene ilusión, pero llega un momento que puede ser desde los 30, a los 40, a los 50, da igual, más o menos por ahí, o sea, es bastante amplio, depende de la persona. Y a mí me contacta mucha gente diciendo, es que siento que tengo que hacer algo con mi vida. ¿Y consideras que a lo mejor el cambio es siempre a través del sufrimiento? Yo creo que el sufrimiento es un indicador que te mueve al cambio. Es decir, el sufrimiento es el punto de inflexión que te impulsa a decir, no, yo así no. Y entonces eso es el sufrimiento está muy demonizado, pero puede ser el gran impulsor a ese cambio para que salgas de ese sitio donde no quieres estar. Yo siempre animo a todo el mundo a no quedarse en ningún lugar que no quieran estar. Yo te lo pregunto más que nada porque al final, por lo que veo, es que todos los grandes cambios que realizan las personas siempre ha sido por un punto de inflexión que se ha ido generando por algún sufrimiento, ¿no? Pero quiero pensar también que hay algún porcentaje de personas que despiertan sin hacerlo a través del sufrimiento, ¿no? Sí, existen. Existen mentes simplemente más inquietas. Eso te iba a decir, inquietas. Que experimentan, ¿vale? Y pueden hacer un cambio muy profundo sin necesidad de tocar fondo. Sí que es cierto que las personas con matices más ricos que yo me he encontrado son personas que han atravesado momentos muy difíciles. Porque es la complejidad del ser humano
falta lo rica que puede ser una persona y lo poliédrica que puede ser una persona. Tiene mucho que ver con lo que ha vivido. Cuando tú no has atravesado lo que San Juan decía como la noche oscura del alma, entonces hay matices, es algo tal vez inefable, ¿no?, a la hora de explicar, pero hay matices que esa persona no tiene. Claro. Lo cual no quiere decir que no pueda... Insisto, hay gente que viene de serie que dices, este es un alma vieja, ¿no? Y tiene una facilidad para vivir este tipo de fenómenos o de experiencias ya de serie, ¿no? Pero sí, el sufrimiento es un gran revulsivo y enriquece a la persona. La gente más profunda que yo me he encontrado es gente que ha salido de esa noche oscura. Y te quería preguntar, ¿qué opinas sobre que todos estamos interconectados a nivel cuántico? ¿Tiene esto alguna aplicación práctica en la psicoterapia? Sí, el hecho de estar conectados hace que el mundo se viva desde la cooperación y no desde la competición, que para mí es el gran mal de la humanidad. Y yo creo que debemos cambiar el paradigma para interpretar o vivir el mundo desde la cooperación, insisto, y no desde la competición. Esto cambiaría totalmente el paradigma mental y social. Y de hecho, mirad, hay un experimento que se hizo, se le llama el experimento del ADN fantasma, ¿vale? El ADN fantasma consiste, en el año 93, el ejército norteamericano extrajo ADN de un soldado y lo puso en un tubo de ensayo en un laboratorio. Entonces, a ese sujeto experimental, al soldado, se le ponen unas imágenes que estimulan diferentes emociones, de guerra, de sexo, de comedia. Entonces, a tiempo real, el ADN que estaba en el tubo de ensayo sufre las mismas modificaciones que el sujeto. Están conectados. ¡Qué fuerte! Con un reloj que mide nanosegundos. Es decir, no hay diferencia. Ese se ejperimento experimento del ADN fantasma. Pero es que rizamos más el rizo, Noelia. Cogieron ese mismo ADN, lo llevaron a 500 kilómetros, a otra base del ejército, hicieron el mismo experimento y ese ADN sufría las mismas modificaciones a tiempo real. Se hizo con un instrumento que medía la luz del ADN y se demostraron dos cosas. Primero, que está conectado, es decir, que eso estaba conectado a tiempo real, no había distancia, no había tiempo ni distancia entre ambos. Y luego, otro tema es que las emociones afectan al ADN, que eso es incuestionable a día de hoy. Es decir, ya no solo como la epigenética, que entendida como la modificación de la expresión, sino afecta a tiempo real. Es decir, las emociones, yo siempre digo que hay que respetar al cuerpo y no intentar no quedarse en estados emocionales demasiado negativos mucho rato, porque es por respeto al cuerpo. Uh-huh. Y ese es el experimento que a mí, cuando yo lo leí, dije, Dios mío, es alucinante, la naturaleza interconectada de todas las cosas. Y te cuento esto, que este experimento, a colación de esto que me dices, de qué importancia o qué repercusión tiene. Pues eso, si yo sé que tú eres lo mismo que soy yo, ¿cómo te va a hacer daño? Claro. Si somos lo mismo, ¿vale? Si estamos todos conectados, ¿cómo te voy a hacer? ¿Cómo te voy a dañar? Entonces esto cambia absolutamente todo. Esa es el verdadero regalo de introyectar esto. Uh-huh. Y algo que te quería preguntar, antes que hemos hablado mucho del tema de la conciencia, ¿cómo crees que la física cuántica influye en la comprensión de la conciencia y de la realidad? Sí. Aquí te voy a citar a un señor que ahora está súper en boga ahora y me parece maravilloso, el doctor Segarra, ¿no? Uh-huh. El doctor Segarra dice que, bueno, él comenta que me encanta, me parece maravilloso, que el cuerpo es el estuche de la conciencia, ¿no? Qué bueno. Es decir, que la conciencia ocupa el cuerpo durante un tiempo, que es el tiempo en el que vivimos, ¿no? El comprender cómo afecta la conciencia, pues la conciencia es, con lo que te he contado antes de física cuántica, ¿no? Es la conciencia es la que hace que nosotros percibamos así la realidad. Uh-huh. Entonces la conciencia no tiene un límite. Es decir, tú sintonizas con esa conciencia, yo estoy sintonizando como si fuéramos aparatos de radio. Tú imagínate una televisión que de repente no funciona, pierde la señal, tú coges otra televisión, la colocas y toma señal. Es decir, es como la conciencia, es como si fuera la señal y nosotros la televisión, ¿no? Es decir, nosotros conectamos con esa conciencia. Es una manera de verlo, ¿no? Cómo influye la conciencia, ¿no? Y la conciencia yo creo que es todo.
Y la conciencia es la que hace posible que percibamos el mundo como lo percibimos. Y la conciencia es la que trasciende, y es un pensamiento mío y de muchísimas personas, ¿no? La que trasciende a la parte física, ¿no? Nos hizo un traje Descartes cuando dijo que pensamos, luego existimos. Entonces, si tú dices, bueno, si pienso, luego existo, cuando dejo de pensar, dejo de existir. No. No. No me convence. No, la verdad es que esta dualidad mente-cuerpo, a día de hoy la física actual ya está actualizando todo esto. Sí, es curioso porque es verdad que, sobre todo, por ejemplo, esto practicando yoga, ¿no? Lo decimos que cuando somos conscientes de cómo tenemos el cuerpo, de cómo está nuestra mente, de cómo nos sentimos, de qué emoción determina nuestro día, al final es cuando somos conscientes, es cuando ponemos cartas en el asunto, ¿no? De cómo nos afecta cada cosa, de cómo estamos afectando al resto también, ¿no? Es todo, realmente. Es que lo explicas y estoy llevándolo a todo el ámbito, ¿no? de mi trabajo, porque dices, es que es verdad. Es así. Es que es así, es que es todo. Las relaciones mejoran, tu relación contigo misma mejora, todo lo llevas todo de otra manera. Cuando tú cambias, todo cambia. Toda tu conciencia, claro. Todo. Si tú observas. Por eso es importantísimo el que las personas, para que se sientan mejor, entiendan que tienen ese control, que tienen ese mando, que el mando de su vida lo tiene cada uno. Ser responsables de la felicidad, de la tuya, o lo que tú entiendas por felicidad, porque eso es muy subjetivo, ¿no? Pero ser responsables de eso, saber que podemos cambiar, saber que somos mucho más que lo que creemos ser, y despertar conciencias en el sentido de hey, que eres mucho más que lo que crees que eres. Es verdad. Es que eres mucho más que eso. El recordarte quién eres. Yo solo quiero que la gente recuerde quién es. Y yo, por ejemplo, digo mucho de que el ser humano somos cambiantes, ¿no? Y que seamos conscientes de que cambiamos y que tenemos diferentes etapas en nuestra vida, y que hay veces que nos bloqueamos, nos quedamos ahí como en el pasado, y realmente tú estás evolucionando constantemente, ¿no? Entonces, qué importante es poner conciencia a eso y decir, vale, ahora yo tengo esta edad, antes pensaba de otra manera, ahora pienso de otra, ¿no? Porque al final vamos madurando. Totalmente. Y vamos aceptando un poco la situación que nos va viniendo, y a la vez, como tú dices, cuando ponemos conciencia o cuando somos conscientes de cómo vamos cambiando, al final tú vas actuando en función del cambio, ¿no? Totalmente. Es que evolucionamos. Es que no somos... Me parece alucinante. Sí, totalmente. Hay una frase que digo mucho, que yo he vivido muchas vidas en una vida. Y es porque me he ido adaptando constantemente por circunstancias personales a modificaciones en mi vida, y he tenido que ir modificando. Claro. ¿Yo soy la misma de hace 40 años o 30 o 20? Pues no, y menos mal. Eso te iba a decir, y menos mal, claro. Porque qué aburrido sería todo, ¿no? Si fuéramos todo el tiempo lo mismo o los mismos. Hay una parte que no cambia, que es esa sensación de mirarte en el espejo a los ojos y decir, ahí sigo siendo la misma, ¿no? En esencia, es decir, en base. Pero luego la personalidad va modificándose y la vida va cambiando, y tú vas modificándote a medida que vas cambiando, y tu sentido vital cambia, y al cambiar tu sentido vital cambia todo. Entonces todo esto tiene una connotación muy poderosa, y muchas personas se quedan infelices porque son reacias al cambio. Y ahí hay que hacer un salto al vacío y ser valientes. Y yo animo mucho a todo el mundo a que haga ese salto, porque merece muchísimo la pena. Mucho. Qué interesante lo que nos cuentas. Qué profundo y qué necesario. Sí, al final es lo que toca ser un altavoz para que las personas estén mejor. Y yo te lo agradezco, ¿eh? Y yo a ti. Y hay otro tema, Begoña, que me gustaría sacar, porque bueno, lo trabajo mucho en yoga y en coaching, y estoy segura de que tú también lo trabajas mucho en psicología, que es el ego. El ego, el famoso ego. ¿Cómo nos definirías el ego en psicología y cuál es su origen, Begoña? Bueno, el ego tiene varias acepciones, varias maneras de interpretarlo. Yo personalmente tomo una, o de todas las posibles, hay una que es la que mejor me encaja a mí dentro de mi estructura mental para referirme al ego, que es ese personaje que nos creamos para adaptarnos socialmente, ¿no? Es decir, de los 0 a los 7 años, hemos dicho antes, pues eso, que se introyectan esas creencias, construimos un personaje, yo lo llamo el personaje muchas veces, ¿no?
para poder convivir o coexistir y encajar dentro de, pues primero como miembro de la familia, como miembro del cole, como miembro de la sociedad en general, para ser aceptado, porque uno de los matices del ser humano es que necesitamos pertenencia, sentido de pertenencia. Por lo tanto, ahí nos construimos un personaje. El tema del ego es que, claro, tenemos que identificarlo y no confundirnos con él, que ese es el principal problema. Yo me creo que soy ese personaje, pero yo no soy ese personaje. Entonces ese es un poco mi punto de vista sobre el ego, y hay que entender que el ego nos juega malas pasadas, y cuando uno observa el ego como no perteneciente o como no identificándose con él, mejor dicho, es mucho más fácil manejar las cosas. Yo he aprendido a reírme del ego, yo utilizo mucho el humor, a mí me encanta reírme, me gusta mucho pasármelo bien, entonces para mí además es una manera bonita de reeducar ese ego. Es decir, si de repente me pillo quejándome de algo, digo, ya se está quejando el ego. Digo, ya ha salido. O criticando. Claro. Digo, ya estamos. Y entonces intento ser compasiva conmigo mismo, conmigo misma, y usar el humor. Entonces es súper importante entender que una cosa es ese personaje y otra cosa eres tú. Lo cual no significa que tengas un desdoblamiento de personalidad, no. O sea, eres lo mismo, solo que uno te sirve para determinados movimientos, para encajar, y luego pues está quien en esencia tú eres, ¿no? ¿Cómo crees que la espiritualidad influye en esa transformación o manejo del ego? Bueno, el tema del pensar o el sentir que va más allá de lo que es la parte puramente física, que no eres un cuerpo sin más, sino que eres una conciencia, y una conciencia que se autoobserva, te va a ayudar a desvincularte muchísimo más de ese ego. Es decir, tenemos un cerebro que sería la parte, digamos, material, ¿vale? Y luego tenemos la mente, que es la que genera esos pensamientos, y bueno, el desvincularte de ese ego como algo intrínseco a ti. Es decir, eso sería lo que creo que por ahí ayuda, ¿no? ¿Y cómo afecta este ego lo que es a la salud mental y emocional de una persona? Y a las relaciones también, porque sí, afecta mucho, ¿no? Claro, es decir, el tema de confundirnos con ese personaje te va a tener luces y sombras, ¿no? Además, al ego le encanta viajar al pasado, le encanta viajar al futuro. Entonces al ego le cuesta mucho estarse en el presente, porque el ego, para el ego el presente es morir, ¿no? Tiene ese sentido de continuidad en el pasado y en el futuro. Entonces, si la persona tiene mucha tendencia a irse hacia atrás, va a ser una persona como más melancólica, más tendencia a la depresión. Si tiene ese ego es más tendente a focalizarse en un futuro, va a ser una persona más propensa a tener ansiedad, por ejemplo, más preocupaciones. Y al final, entender que el ego tiene esos juegos, esa afición por viajar al pasado o al futuro, es comprender, al final es sanar, ¿no? Entonces, el comprender esa tendencia que tiene el ego a moverse ahí en ese hilo del tiempo, también nos va a ayudar a modularlo, a manejarlo, a intentar estar más presentes, a desidentificarnos de él. Eso te iba a preguntar, que cómo diferenciamos, ¿no? Nuestro verdadero yo de las máscaras que nos hace el ego usar. Es que llega un momento que la máscara se te queda tan pegada que no te la puedes ni quitar. Ya por eso. Es que hay gente que se muere con ella puesta y la mayoría, de hecho, que no distinguen entre lo que es el personaje que te has creado, sí, con quien tú realmente eres, la esencia. Yo creo que es cuando que las emociones, como decíamos antes, son grandes mensajeras, ¿no? Cuando hay una emoción que te perturba, está bien del ego. Cuando hay una emoción que te hace sentir bien y es tu niño, ¿no? Yo estaba el otro día en la playa y había olas bastante. Entonces yo dije, bueno, aquí o no me baño o las salto, o sea, esto. Y dije, pues voy a saltar olas. Y entonces me lo pasé pipa. Y decía, cualquiera que me vea dirá, esta mujer, una niña pequeña. Pero ahí salió la niña interior, claro, ¿no? Sale ese niño que otro temazo, ¿eh? Es un temazo, es que eso es maravilloso. O también estuve en un país del Báltico hace unos días, y había unos cisnes por allí y me puse a tirarles de comer, a darle de comer, y patos y cisnes, y era como una niña, ¿no? Entonces esa es la esencia, ¿no? Y luego el ruido mental es el ego, el que te machaca es el ego.
Y entonces ese es esa vocecilla que hemos introyectado de niños, ¿no? Que hablábamos antes. Y el que te hace entrar en bucle. El que te hace, el rumiar, los pensamientos. Rumiante. Sí, rumiantes. Sí. Es fascinante todo el tema. Yo me imagino al ego como una personita que te está hablando todo el día. O sea, la vocecilla. La vocecita ahí, me lo imagino como un ser ahí a tu lado todo el día en plan de, ay, déjame. Sí, totalmente. Y es curioso porque no sé si te ha pasado alguna vez, y hablo ya de gente que conoces bastante bien, ¿no? Que dices, jolín, ¿por qué se está comportando así si yo sé que no es así, ¿no? Esa frase típica de, es que de verdad, o no le hagáis caso porque que de verdad que no es así esa persona, ¿no? Que como que a veces intentamos defender o justificar a alguien desde la comprensión de que conocemos a esa persona y sabemos que no es así, pero sin embargo se está comportando de una manera totalmente distinta a lo que es. Totalmente. Eso pasa muchísimo, ¿no? Mucho. Eso pasa mucho y es porque la persona entra en esa función del ego, es decir, en esa identificación con el ego. Y tú sabes que a un nivel más profundo esa persona no es así. Claro. Pero se cuestiona su ego, su identidad. El famoso caparazón también, ¿no? Que nos ponemos cuando a lo mejor estamos inseguras ante algo y nos queremos hacerlas fuertes, ¿no? Hacia los demás. Y ahí pues te pones esa máscara, el ego te sirve pues para defenderte, para atacar, para todo. Es un mecanismo de supervivencia, pero necesitamos ese ego. Al final no es matar al ego, ¿no? Porque hay gente, ¿se puede matar al ego? No, yo creo que hay que saber que existe, saber identificarlo y gestionarlo con humor o como cada uno lo prefiera, pero gestionarlo. Saber que está ahí y también yo creo que permitirte ser vulnerable, ¿no? Que a veces tendemos tanto a demonizar la vulnerabilidad que es como que nadie nos vea tristes, que nadie nos vea llorando, que nadie nos vea... ¿No? Y es ¿por qué no? O sea, es que las emociones están para vivirlas. Claro. O sea, es que de hecho cuando no las vives es cuando entras en el conflicto, un problema. El problema, ahí el problema. Sí, es decir, lo que hablamos antes de la vibración y demás, cuando las emociones no son energéticamente malas o buenas. Todas tienen un mensaje, todas sirven para algo y tienen una función. Lo que no es bueno es no vivirlas o no experimentarlas. Por lo tanto, hay que permitirse, si uno está un día triste, estarlo y no censurarse ahí, porque ahí sí que genera problemas. No. Y antes, Begoña, hemos hablado de la reprogramación. ¿Qué técnicas utilizas tú para reprogramar la mente? Yo lo que utilizo son bajar, como he dicho, a estados de ondas alfa, es decir, las ondas cerebrales, bajar de beta alto a beta a alfa, y ahí es como abrir una puerta a la parte inconsciente y reprogramar esa parte. Y hacerlo de manera muy individualizada es súper importante. Esto es súper importante. Y es como un gimnasio de la mente. O sea, yo lo comparo como un gimnasio de la mente. Tú estás haciendo el músculo de tu creencias, ¿no? Es tu gimnasia cerebral. Y eso es súper importante, el cómo uno lo hace. Yo utilizo estas técnicas, porque claro, si tú a la gente le dices, o a las personas le dices, esto es así, 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 a nivel intelectual la persona lo entiende, pero el nivel intelectual es ese 5% del que hemos hablado antes. El otro 95% va a ser el que va a mandar en un momento dado. Entonces, con ese 5%, lo que hay que decirle a la gente es, utiliza ese 5% para darte cuenta de que puedes abrir una puerta al otro 95% y hacer las modificaciones ahí. Y es ahí donde bajamos. Yo trabajo mucho con ondas cerebrales. Bajamos a estados donde la persona es más sugestionable, a estados hipnológicos o estados alfa como mínimo, para que sea más sugestionable y maleable, porque lo es el cerebro. Porque has hablado de que tú practicas las repeticiones, pero ¿practicas la hipnosis? No. Existe la hipnosis terapéutica, pero yo no la practico. ¿Pero crees en ella? Sí, es un fenómeno. ¿No? Sí, no es algo que esté en tela de juicio. Nunca. Es algo que se utiliza como hipnosis terapéutica, claro que sí. Sí. Todos tenemos como el... Sí, ha habido mucho circo alrededor y entonces pues se ha desvirtuado totalmente, se ha demonizado, pero es una herramienta más. Sí. Es una herramienta más, es una puerta de entrada al inconsciente. Existen dos. Existen el bajar a través de la meditación a ondas donde la persona sea más sugestionable, porque la repetición como un loro de una cosa sin más en estados de ondas cerebrales más altas no va a servir absolutamente de nada. O sea, la gente que repite, hace afirmaciones sin más, no. Hay que preparar al cerebro para que eso sea viable y que se pueda sugestionar y de verdad hacer cambios profundos y verdaderos. Muy bien. Porque ¿consideras, Begoña, que las emociones se cronifican? Sí.
hay una adicción a esto que hemos comentado antes, hemos dado una pincelada. Hay una adicción emocional. Hay personas que abren los ojos y de repente necesitan sentir algo. Y puede ser la queja mismo. La queja está súper extendida. Hay gente que le pregunta, bueno, y si no te quejas, ¿quién eres? Si dejas de quejarte, ¿quién eres? ¿De qué hablas? ¿Qué cuentas? ¿No? Entonces, o la ira también es una emoción, gente que se enfada por todo, y ahora toca el claxon y ahora se me ha caído esto, y todo el rato. Y entonces la queja vinculada con la ira, eso genera unos neurotransmisores. Bueno, por ejemplo, la subida del cortisol. ¿Vale? Total. Al subir el cortisol, el organismo se vuelve adicto a todos estos químicos que están pasando por el cuerpo y envía una información al cerebro, que hemos hablado antes de la bidireccionalidad de la comunicación. De hecho, hay más información del tubo digestivo al cerebro que del cerebro al tubo digestivo. O sea, es que esto ya es ciencia también, indudable. Bien, pues el cuerpo le pide al cerebro esa química. ¿Y qué hace el cerebro? Produce pensamientos, envía pensamientos que generen esas emociones, que generen esos químicos. Al final es un bucle. Claro Total. Que hay adicción, pero es el cuerpo el que es adicto. Esto es una cosa muy curiosa. El cuerpo pide esos químicos y provoca esos pensamientos que generan esas emociones, que generan esos químicos. ¿El cambio es posible? Sí, si eres consciente de esto. Entonces, te tienes que poner un traje completamente nuevo y te vas a ver absurdo porque no te vas a reconocer en él. Porque hay gente que dice, bueno, ¿y yo qué hago? Pues ahora cada vez que hay por ejemplo, una técnica que es ponte una pulsera rarísima, por ejemplo, algo que te veas rápido. Y cada vez que la digo, ay, ostras, que no me puedo quejar. A ver, no, me iba a quejar, pero es como algo que te recuerde que vas a estar una semana, por ejemplo, sin quejarte de nada. Qué buena técnica. Y entonces, sí, por proponer una, ¿no? Pero no, sí. Pero que sí, es una cosa curiosa. Hay adicción química a las emociones, a determinadas emociones. A la alegría también, ¿eh? ¿Sí? Y esa es maravillosa. Yo soy adicta a la risa. O sea, a mí me encanta reírme, me río de mi sombra. Me gusta mucho reírme. Qué bien. Es una buena adicción. Yo creo que es una buena química, es una buena adicción. Sí, porque, por ejemplo, hay personas... Nunca has dicho lo típico de es que esta persona vive enfadada. ¿Cómo puede ser feliz si está todo el día enfadada? Se cronifica. Porque es que, fíjate, las personas mayores... Sí, se ponen súper. Fíjate, hay gente que dices, no todas, no todas, obviamente, pero cuando una emoción, alguien que se está quejando ya desde los 20 a los 30, a los 40, llega a los 60 y es una metralleta de la queja. O sea, es alucinante. Y es porque su cuerpo, su biología, se ha adaptado a los químicos que generan esas emociones, que generan esos pensamientos. Luego también hay gente que se harta de quejarse. Sí. Yo conozco casos de vivía enfadada. Pues, hizo un cambio. Sí, yo creo que al final también el vivir enfadada, como acabamos de decir, yo creo que es también vivir desconectada, ¿no? Y partimos otra vez un poco al tema de la conciencia, ¿no? De estás fuera de ti. De ti. Totalmente. Entonces, cuando ya ves qué te está pasando y por qué estás tan enfadada, porque yo he llegado a tener etapas también que he vivido enfadada. Sí. Y luego si me he parado a pensar por qué vivía tan enfadada, vamos, tengo millones de respuestas, ¿no? Sí. Entonces... Sí. A ver, hay épocas que son más demandantes claro. y bueno, tiene cierta lógica, pero luego cuando te das cuenta de que la queja realmente tampoco te soluciona absolutamente nada y entonces le pones un punto de cordura y voluntad al asunto, puedes darle una vuelta, darle un giro. Y sobre todo la queja viene motivada porque estamos orientados hacia afuera. El mundo tú lo puedes vivir como si fuera una ventana o como si fuera un espejo. Si tú lo miras como una ventana, tú te asomas y la culpa de todo lo tiene lo de fuera. Ahora bien, si tú el mundo lo miras como si fuera un espejo, entonces te das cuenta de que lo que tú puedes modificar es tu reflejo, es decir, lo que tú hagas, que depende de ti. Depende de ti todo. O sea, es que depende de ti todo. Y yo llamo mucho a la responsabilidad afectiva de las personas. Es decir, que si tú quieres ver cambios, cámbiate tú. Eso es. O sea, es que no hay otra opción. Hay una famosa frase que dice, sé el cambio que quieres ver para el mundo. Exacto, justo, ya está. Y digo, no hay ninguna frase que lo diga mejor, vamos. Si tú cambias, es que va a cambiar todo. Claro. O sea, si una persona te cae mal, sonríele. Va a ser raro al principio. Es que mi compañero de trabajo no puedo... Sonríele. Va a pensar, esta está zumbada. Es igual, sonríele. Llega un momento, da igual. Tu cerebro, cuando asocia a esa persona con la sonrisa, tu cerebro no cuestiona. Es decir, no ni bueno ni malo. Se lo estás poniendo tú con tus creencias, esa etiqueta. Por lo tanto, llega un momento que te das cuenta que la energía cambia. También te digo que si tú te portas bien con un compañero que te está todo el día mirando mal o tal y tú estás sonriéndole, al final el compañero incluso
le empiezas a caer bien y dices, pues mira, oye, cambios en el exterior, sí, pero lo importante es uno, ¿no? Es decir, al final, no. Pero empiezas a decir, ay, pues oye, qué bien. ¿Cómo puede ser tan buena esta persona? Esta mujer. Sí, sí. Te he preguntado si las emociones se cronifican, pero ahora quiero preguntarte si las emociones se heredan. Esto es muy curioso, sí. Y aquí ya otro experimento, te voy a decir para contarte esto muy cortito, muy breve, muy breve. Se heredan, efectivamente se heredan, sí. Esto es ciencia lo que voy a contar ahora. Uh-huh. Se sometió a unos ratones a un experimento que consistía en, cuando se acercaban a la flor del cerezo, darles unas descargas eléctricas. Entonces, condicionamiento de toda la vida, condicionamiento clásico, con lo cual, obviamente, esos ratones ya no se acercaban, lógicamente, a la flor del cerezo. Luego se midió qué cambios había habido a nivel fisiológico y se observaron cambios en el cerebro y cambios en el esperma. Entonces pensaron, ostras, pues vamos a que procreen, a ver qué pasa. Bueno, pues los hijos de estos tenían fobia a la flor del cerezo cuando nunca habían sido acercados a ella. Pero voy más allá. Los nietos, la tercera generación, tenían fobia. Es decir, habían heredado ese condicionamiento. Tú puedes estar, Noelia, respondiendo emocionalmente a una situación no por tus creencias, sino por las creencias de tus abuelos. O sea, esto que es súper esotérico, ¿verdad? Toda la vida. Bueno, pues la ciencia ha demostrado que no es tan esotérico. Cuando yo digo que la ciencia tiene que ser más humilde y actualizarse, me estoy refiriendo a esto. Que hay un montón de experimentos que están... lo que muchas tradiciones o muchas líneas de pensamiento llevan diciendo durante siglos, que hay experimentos, ciencia revisada por pares, es decir, sometida a revisión, que está diciendo que esto no es nada esotérico ni científico, esto es ciencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde venimos, Noelia, en España? Por ejemplo, venimos de que nuestros abuelos han vivido una guerra civil, total, de escasez. Venimos de contextos que a lo mejor tenemos conductas. Hay gente que dice, tengo una obsesión con la comida. Pues oye, a lo mejor hay que rascar un poco más para atrás. A lo mejor es que tienes una creencia de escasez y esa creencia no te viene. Y de repente tú comes compulsivamente porque tienes una creencia de escasez. Y fíjate dónde me he ido, ¿eh? O sea, me estoy yendo muy atrás. Pero es que, no, ojo, pero sí. Ojo, que tiene unas implicaciones alucinantes. Te iba a preguntar, entonces, ¿crees en las constelaciones familiares? No tengo una opinión formada porque la verdad es que nunca he investigado ese tema. O sea, ahora mismo se está poniendo muy de moda. Sí, nunca he investigado, no puedo opinar. No he practicado, pero tengo una curiosidad porque toda la gente que conozco que está yendo de participante o a que le constelen, y todo el mundo me dice que es increíble. Y ahora, está la famosa serie de Mi Otra Yo, no sé si la has visto en Netflix. No la he visto. Que a mí me encanta, pero sí que es cierto que dices, ostras, qué curioso, ¿no? Y va un poco al hilo de lo que estabas diciendo, que al final se hereda muchas cosas de tus ancestros. Entonces, ostras, es un mundo. Nada, iremos juntas a que nos constelen. A que nos constelen, hay que probarlo todo. No, hay que... Yo siempre digo que cuando alguien dice, ¿tú crees en esto o lo otro? Digo, yo solo sé que sé poquísimo. Que no sabemos nada, pero nada. O sea, es que tenemos lo que hemos hablado todo el tiempo. Somos una migaja de lo que es el universo, imagínate. Bueno, nuestra conciencia puede captar lo que puede captar, claro, y ya está. Entonces hay muchas cosas. El hecho de que no sea medible, observable o tangible no quiere decir que no exista. Eso es. El amor es... ¿Tú lo puedes medir? No. ¿Lo puedes ver? No. ¿Dudas que exista? No. En fin, hay cosas que no podemos medirlas, no podemos observarlas, pero que no cuestionamos si existen o no. Y vuelvo a insistir, tenemos mucho camino por recorrer y lo importante aquí es dar un mensaje de paz a las personas, que somos mucho más de lo que creemos. Somos mucho más de lo que creemos. Pues nada, vamos a ir a constelar y luego hacemos otro podcast. Otro podcast después y comentamos la jugada, claro. Antes de terminar el podcast, te quería hacer 2 preguntas más. En primer lugar, preguntarte si has tenido alguna experiencia personal que te haya llevado a adentrarte un poco en estos factores que hemos estado hablando, ¿no? La espiritualidad o la física cuántica. Bueno, ya has comentado un poco la historia de la física cuántica, pero no sé, ¿se te ha ocurrido algo a nivel personal que te haya llevado un poco a esto? Sí. No fue coincidente, fue posterior. Es decir, todo este interés en estos temas, digamos, que van por caminos paralelos,
con la ciencia. Yo siempre tengo una mente hiper racional y me pasó una cosa, fue curiosa. Estaba en la piscina de donde yo vivía en ese momento y iba caminando y de repente tuve un momento en el que sentí, pero no iba haciendo nada especial, iba caminando sin más y sentí como que todo estaba conectado, o sea, como que todo estaba en todas partes. Es inefable, no se puede explicar. O sea, es algo que no podemos explicar. El lenguaje, todo el léxico del castellano se queda corto a la hora de explicar ese tipo de experiencias. Es como si alguien te dice ¿qué se siente siendo madre? Tú puedes usar todas las palabras del diccionario, pero nunca vas a ser capaz de transmitir esa sensación. Bueno, por lo que yo sentí fue algo así, nada, unos segundos, ¿eh? Claro, mi mente científica en ese momento pensó, vale, lo que ha habido aquí es una desconexión del hemisferio izquierdo con el derecho, debe haber pasado algo en el izquierdo, que es el que pone los contornos, el que tal. Y por eso he tenido esta... Pero tuve una sensación además de felicidad que no se puede explicar. Es imposible. Qué bueno. Eso fue un destellito de nada. Nunca más lo he vuelto a tener. Por desgracia, me gustaría, pero no lo he vuelto a tener. Y aquí, fíjate que ahora me acabo de acordar de un vídeo, de una charla que vi de una neuropsicóloga, que esta chica, una estadounidense, tuvo un ACV, un accidente cerebrovascular, en el hemisferio izquierdo. Entonces ella, a medida que le iba pasando, iba sabiendo lo que pasaba, porque ella tenía esos conocimientos científicos. Entonces dice que ella dejó de percibir las líneas de las cosas, ¿vale? Dejó de distinguir dónde acababa su cuerpo y empezaba el resto de las cosas. Es alucinante, lo cuenta y es brutal. Sale al escenario en la charla con un cerebro humano real y lo cuenta. La experiencia. Y lo Yo quiero verla, esa charla. Te la pasaré. Es brutal. Dura 20 minutos, 25 minutos y cuenta toda la experiencia. Yo la he hecho muy resumida, pero ella la cuenta. Entonces deja de percibir y es porque el hemisferio izquierdo es el que pone los contornos de las cosas, donde empieza un objeto y acaba otro. Y todo esto depende de la masa de los electrones. Es un poco complicado de explicar, pero lo que hace que esto sea sólido y mi dedo no atraviese la mesa es la velocidad a la que circulan los electrones de mi mano y los electrones de la mesa. Eso es lo que hace, que esto se perciba como sólido. Entonces ella dice, claro, que tuvo ese episodio que fue como súper místico y es algo, de lo que yo he escuchado contar, es algo similar a lo que yo viví en ese. Pero lo mío fueron nada, es que no podría calcular el tiempo, pero serían segundos, muy pocos segundos. Fascinante. Pero fue, si me preguntas una experiencia así fuera de... pero esto fue... Ya cuando ya estaba investigando este tipo de cosas, ya llevaba tiempo leyendo cosas así menos científicas, pero mi cabeza seguía en esa línea de no, si no tiene explicación, no necesito una explicación científica, esto tiene que tener una lógica. O sea, siempre he buscado la lógica en las cosas. Y cuando lo viví, pensé que la lógica era esa, que se había desconectado alguna parte de mi cerebro y había vivido eso de esa manera. Luego podemos buscar explicaciones mucho más espirituales. Por ejemplo, un mes antes o unos días antes había fallecido un tío mío con discapacidad intelectual que a veces vivía con nosotros. Entonces había un vínculo, era como un niño en la mente de un niño en el cuerpo de un hombre. Era maravilloso, o sea, era puro, completamente puro. Que es verdad que yo en esa época estaba un poco triste. Entonces luego yo también interpreté pues a lo mejor es un guiño que me ha hecho. Sí. Como era, a lo mejor es un guiño que me ha dicho que estoy bien, que estoy bien. Esas cosas pasan, ¿eh? Claro. Entonces luego también tuve doble interpretación. Digamos, la más racional, que algo en mi cerebro se ha desconectado, como si hubiera tenido una ACV, un accidente cerebrovascular, y otra un poco más espiritual, que es mi tío me está diciendo estoy bien. El caso es que esa experiencia te hizo un clic en tu cabeza. Sí, la verdad que sí. Sí, fue muy curiosa, la verdad. Qué guay. Sí. Me encanta porque yo creo que al final llegamos a un punto en el que cuando empezamos a adentrarnos un poco en la investigación, ¿no? de todas estas cosas, también nuestro cerebro está más preparado, ¿no? Para recibir, pues a lo mejor esa sensación, ¿no? Puede ser, aunque tú estuvieses todavía con la sintonía, ¿no? Es que yo creo que en este caso, en este momento concreto, no, porque además no estaba ni meditando ni haciendo absolutamente nada. O sea, es que iba caminando normal. Por la piscina, ¿no? Sí, o sea, caminando por la piscina, camino de casa, dije, voy a comer. Iba caminando y de repente me paré, o sea, me quedé quieta porque me pasó todo esto en muy pocos segundos. Y luego seguía andando normal. O sea, flipada, obviamente, porque claro, me había pegado me había explotado la cabeza, decía, ¿y esto qué es? Completamente alucinante. Intentando eso, buscar la lógica. Intentaba encontrarle la lógica.
Y te quería, preguntar si querías dar algún consejo a las oyentes o los oyentes que nos estén, y viendo el podcast, que quieran a lo mejor integrar todos estos factores en su vida. Que sean abiertos de mente, que cuestionen todo, que sean conscientes de que hay cosas que no podemos explicar desde nuestro punto de vista humano, y que utilicen herramientas para sentirse mejor, lo que hemos estado hablando. Uh-huh. La meditación, el pensamiento positivo, que puede parecer un buenismo, pero que no lo es, porque te hace conectar con unas frecuencias mucho más interesantes, ¿no? Y toda esta información que no caiga en saco roto, sino que seamos conscientes de que tenemos el poder de modificar nuestra existencia. Guay. Eso es lo más importante de todo. Qué mensaje más poderoso, Begoña. Pues muchísimas gracias, Begoña, porque creo que ha sido un podcast súper interesante. O sea, creo que toda la información que se ha aportado es muy útil, muy necesaria también, y muy profunda. Muy profunda y muy científica también en algunos aspectos. Sí. Y creo que la gente que lo vea, que nos oiga, le va a gustar. Ojalá que sirva. Ojalá que sirva a mucha gente y que sea pues el revulsivo del cambio para las personas que lo quieran hacer. Pero no te vas a librar de las preguntas personales. Sí, vale. Vale. Siempre digo lo mismo, en plan de no os vais a librar. Vale. Begoña, cuéntanos cómo definirías con una sola palabra o frase tu profesión. Con una frase, mi profesión sería tocadora de almas, tal vez. Despertadora de conciencias. Eso es lo que el sentido vital actual mío. He tenido otros a lo largo de mi vida. Mi sentido vital, Ikigai, como dicen los japoneses, ha ido modificándose, pero a día de hoy es el que me impulsa y ayudar a las personas a que estén mejor. Pues precioso. O sea, no hay mejor labor, de verdad te lo digo. Sí. ¿Qué sueño le queda por cumplir a Begoña, tanto personal como profesional? Muchísimos. Pero hay uno personal que me apetece mucho, que es hacer un viaje largo con mis hijos y mis nietos. Me apetece un montón. Sí, crucerito, alguna cosa así. Ese es un sueño que, de la lista de todos los sueños que tengo millones, tengo muchísimos. Necesitaría 2 días para contártelos, pero ese me apetece mucho, un viaje en familia con ellos. ¿Y a nivel profesional alguno que te queda por cumplir? Muchos me quedan por cumplir. A nivel profesional me apetece mucho llegar a muchísimas personas y poder ayudar a muchísimas personas, cuanto más mejor. Qué guay. Sí. ¿Qué le dirías a tu yo de los 18 años? Le diría... Es que condicionar a mi yo de 18 años significaría que yo no sería la misma persona hoy. Entonces tampoco le podría decir mucho. Pero si pudiera decirle algo que no condicionara quién soy yo a día de hoy, o lo condicionara mínimamente, sería, vas a tener 2 hijos maravillosos, disfruta cada minuto con ellos. O sea, disfruta al máximo de todos. Disfruta y pasa todo el tiempo que puedas con ellos. Porque luego, pues eso, pues hacen su vida como es lógico. Lo estábamos hablando fuera de micro, la importancia que es estar con ellos. Estar con ellos, el tiempo. Presente, ¿verdad? Sí, es algo que sí le diría. Pero luego hay muchas cosas que le podría decir, pero que condicionarían quién soy. Y entonces no se las diría por eso, porque me gusta quién soy a día de hoy. No. Porque, aunque os parezca alucinante, tiene 2 hijos y nietos. Y vamos, yo cuando me lo dijiste me quedé como, ¿qué? Sí. Qué guay que puedas tan joven disfrutar también de ellos, ¿eh? Sí, que mucho. Al final es verdad que a lo mejor tendrías tus momentos, sí, ¿no? Ha sido cuando durito, eras tan joven, ha sido duro. A tenerlos, pero yo creo que a día de hoy los tienes que exprimir y saborear muchísimo, ¿verdad? Son 2 seres humanos maravillosos. Sí. Y tengo 3 nietitos que son 3 bombones. Que sí. Qué guay. Sí. Dinos un libro, porfa. ¿Algún libro? No tiene por qué ser de psicología, ni de ciencia, pues ni de mira, nada. Te voy a decir uno que no tiene nada que ver ni con psicología, ni con ciencia, porque hay muchos que me han impactado, pues como el que hemos dicho, La matriz divina, El hombre en busca de sentido, muchos. Pero hay uno con el que me reí, que no me podía parar de reír todo el tiempo,
Está la película, pero la película no le hace justicia en absoluto. ¿Vale? Que es el abuelo que saltó por la ventana y se largó. Sí, ese libro pero me lo he por leído. favor, o sea, dices, pero ¿y esto? Yo me acuerdo que lo estaba leyendo en la playa y estaba sola y pensaba, la gente de pensar, esta mujer está fatal, porque estaba muerta de la risa. Entonces yo, como soy una gran fan de la risa carcajadas, porque neutraliza totalmente todas las emociones negativas, pues ese. Ay, ese me gustó mucho. Y también me reí mucho con el de Maldito Karma, que si no te lo... buenísimo, sí, el que le cae la araña. De la estación espacial, creo que le mata con un inodoro que cae de la estación espacial. Algo muy así. loco. No me acuerdo muy bien, pero me acuerdo de estar en el metro de Madrid riéndome, que la gente me miraba con cara de esta loca. Buenísimo, reírte con un buen libro, eso es maravilloso. Eso es maravilloso, la verdad es que sí. Una película documental o serie que te haya marcado o que veas interesante para poder... Hay una peli que la veo, y da igual las veces que la vea, me emociona y me encanta. Bueno, hay muchas, pero esa en particular no sé qué tiene, pero me llega a muchos niveles. Y es La Milla Verde. Ay, de qué Tom bonita. Hanks. O sea, toca ese lado puro, humano. Tiene muchos matices. La he visto, no sé, he perdido la cuenta. Pues muy bonita, muy La bonita. Milla Verde. Sí. ¿Y un hobby que tengas? Bueno, el culturismo, el ¿Ah, fitness. sí? Sí, estoy todo el rato. O sea, sí, entreno casi cada día. Me Estás gusta estupenda, mucho. ¿eh? Me gusta mucho entrenar. Sí, el Qué deporte. guay. Sí, sí, el culturismo en particular. El Qué fitness, bien. sí. Además, muy necesario, ¿eh? El deporte. La fuerza. Y más La en la fuerza. mujer. En la mujer, a partir de ciertas etapas, bueno, alrededor de lo que es la perimenopausia y demás, todo esto es un temazo. Porque claro, ahí, a medida que pierdes masa muscular, el tema de la calcificación de los huesos y todo esto es para evitar la osteoporosis, para seguir con niveles elevaditos de testosterona, que no te caiga tanto. O sea, es todo un mundo. Si tú metes masa muscular, puedes comer más. Bueno, es que he hecho varios podcasts sobre este tema también. ¿Sí? Sí, pues cuando quieras vuelves sobre otra psicología vez. relacionada con Pues todo esto. a mí me interesa mucho esto, porque además a partir de septiembre voy a poner también cartas en el asunto en este aspecto. Aunque yo practico mucho yoga, pero me falta esa parte de... meter masa muscular, es salud. Es lo que hace que cuando llegues al ocaso de tu vida te puedas atar tú los cordones de los zapatos y no tenga que atártelos nadie. Eso va a depender de tu masa muscular. Qué bien. Es brutal todo ese tema también. Gracias que lo comentes también. Sí. Pues muchísimas gracias, Begoña. Gracias a ti, Gracias por Noelia. venir de Mallorca, venir hasta aquí. La verdad es que ha sido un súper placer tenerte. Un gusto, yo también. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Noelia. Gracias. Y a vosotros y a vosotras, gracias por llegar hasta el final del vídeo. Nos vemos en los siguientes. Chao.